Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Estimados alumnos del quinto grado de secundaria, te damos la bienvenida a una semana más en donde seguiremos aprendiendo temas muy interesantes y novedosos. Antes de comenzar la sesión, debes recordar siempre las recomendaciones para no contagiarnos del coronavirus. Recuerda, estar acompañado de un adulto o hermano mayor. Él o ella te acompañará en esta experiencia de aprendizaje durante la emisión del programa. Tendrá a la mano los apuntes guardados en tu portafolio de todas las actividades desarrolladas durante el mes en las áreas de matemática, de PCC y ciencia y tecnología. Te servirá para construir tu producto final. Debes coordinar con tu familia para evitar cualquier tipo de interrupciones. No te olvides tener a la mano el cuaderno de trabajo de comprensión de lectora de quinto grado de secundaria, tu libro de antología literaria, un cuaderno o un bloc de notas, así como hojas de papel y todo lo que necesites para tomar apuntes. El día de hoy nuestra sesión tiene como título: redactamos nuestra infografía sobre el buen uso de los recursos de su hogar y comunidad articulado a la convivencia saludable, y tiene como propósito elaborar una infografía utilizando un lenguaje formal, adecuando la comunicación a los distintos destinatarios, haciendo uso de aspectos ortográficos de puntuación para separar expresiones, ideas y párrafos, a fin de dar claridad y sentido al texto que produce. Recuerda, para lograr este propósito, vamos a desarrollar dos actividades. La primera está orientado a identificar información relevante en textos expositivos, y la segunda actividad, proponer un plan de escritura para organizar sus ideas de acuerdo con su propósito, haciendo uso de los recursos ortográficos de puntuación para separar expresiones, ideas y párrafos a fin de dar claridad y sentido al texto que produce. En ese sentido, estimados estudiantes, hoy pondrás en práctica las habilidades de ordenar y establecer ideas, así como evaluar y comparar aspectos gramaticales. Ahora sí, ¿estamos listos y preparados? Entonces, iniciamos con nuestra primera actividad. Actividad 1. La primera actividad está orientada a identificar información relevante en textos expositivos. En la sesión anterior, identificaste y organizaste información de las partes o las fases para la construcción de una infografía, como son la planificación, la escritura de la primera versión, la textualización, corrección y divulgación. ¿Te acuerdas, verdad? Asimismo, se insistió en identificar las fuentes de información a donde se debe de recurrir para organizar las ideas para la construcción de una infografía sobre el uso de los recursos de su hogar y comunidad articulado a la convivencia saludable. Ahora, escucharás el aporte brindado por cada área a esta primera parte. En TPCC, has identificado estrategias y recursos para regular tus emociones y cómo esto ayuda a la convivencia con la familia. Lo desarrollado te servirá para incorporarlo dentro de los textos propuestos en la infografía. De matemática, se debe considerar el uso de las estrategias para obtener buenos resultados de aprendizaje permanentemente, del uno y del otro, rescatando y conservando las prácticas tradicionales de la familia y comunidad. Asimismo, de ciencia, se debe orientar el uso tecnológico y el modo de vida de las personas para dar respuesta a retos planteados. Estos recursos se proponen para generar consensos en la familia y ser evidenciados en el producto final. Estimados estudiantes, la semana pasada quedó una actividad para seguir trabajando en casa. Era revisar la lectura de las páginas 65, 66 y 67 de tu cuaderno de trabajo de comprensión lectora de quinto grado de secundaria, en donde se debía identificar de qué manera la infografía presentada en la página 79 complementa la información de las páginas 65, 66 y 67. Ahora que ya revisaste, vamos a responder a las siguientes preguntas. Primera pregunta: ¿qué características
encuentras en las infografías observadas y leídas en tu cuaderno de trabajo? Claro, las infografías son textos con imágenes y sus características es que tienen textos cortos y las imágenes ayudan a aclarar las ideas de los textos. Segunda pregunta. ¿Por qué es más fácil la lectura de una infografía a diferencia de otros textos? Es por brindar la información sintetizada, haciendo uso de imágenes y cuadros para completar la información. Pregunta 3. Luego de analizar la infografía de la página 79, ¿cuál es la característica por la cual la infografía resulta más atractivo? Por supuesto, es por el uso de un lenguaje visual, la que permite utilizar elementos que enfaticen cada tema que se quiere representar. Pregunta 4. ¿Cuál es el propósito de una infografía? El propósito es acceder a una fácil comprensión de los conceptos y para eso apela a lo visual y a lo preciso, para generar información que se pueda quedar grabado en la mente del lector. En la primera sesión del mes de junio se indicaron como propósito llegar a la cuarta sesión habiendo elaborado una infografía que responda al buen uso de los recursos de tu hogar y comunidad articulado a la convivencia saludable. A continuación, estableceremos la ruta de trabajo para elaborar nuestra infografía. Instrucciones para elaborar la infografía. 1. Observar ejemplos que tenemos en el cuaderno y en otras áreas, así como ciencia y tecnología, DPCC y matemática. 2. Leer la información. La información puede ser de libros, cuadernos de trabajo o de otra fuente que se haya seleccionado. 3. Seleccionar la información que deseen colocar aplicando la técnica del subrayado a las ideas más importantes y claves del texto. 4. Elaborar un plan de escritura para organizar tu infografía considerando el esquema sugerido para ayudar a organizar su información. 5. Textualizar la infografía a mano. Puedes dibujar o calcar las imágenes o pega algunas alusivas al contenido del tema. 6. Revisar la infografía elaborada en función del plan propuesto. Estimados estudiantes del quinto grado de secundaria, recuerda que los temas abordados deben dar fe de cómo damos un buen uso de los recursos de su hogar y la comunidad. Todo esto articulado a la convivencia saludable, que es tu familia y tu comunidad. Muy bien, estimados estudiantes, estamos rumbo a construir nuestra infografía. Lo estamos haciendo muy bien. Actividad 2. A continuación, a través de la siguiente actividad, vamos a proponer un plan de escritura para organizar tus ideas de acuerdo con el propósito planteado, haciendo uso de los recursos ortográficos de puntuación para separar expresiones, ideas y párrafos a fin de dar claridad y sentido al texto que se produce. Estimados estudiantes, es momento de elaborar la propuesta de nuestra infografía sobre el buen uso de los recursos de su hogar y comunidad articulado a la convivencia saludable. Recuerda, las partes o fases de la escritura que debo considerar durante la construcción de la redacción de mi infografía es la planificación, escritura de la primera versión, la textualización, la corrección y la divulgación. ¿Por qué es importante iniciar con la planificación? Porque es la fase en donde plasmamos las ideas que tenemos para el texto. Es decir, se permite escribir diversos tipos de ideas sin una clasificación específica. Es aquí en donde se elige al público objetivo, puede ser tu familia o quizás algún grupo de niñas y niños de tu comunidad. También se registra la posible información que quieres comunicar. En nuestro caso, la temática es informar sobre el buen uso de los recursos de su hogar y comunidad articulado a la convivencia saludable. También es necesario recopilar fuentes confiables de información y extraer los datos que te parezcan interesantes y útiles. Debes armar el plan para la infografía, que es identificar los elementos paratextuales, título, uso de un texto,
imágenes, trayectoria discursiva, fuentes y tamaños de letra. Durante la planificación. Durante la planificación debemos contar con toda la información formulada por las demás áreas para lograr el producto final. De matemática, has planificado actividades de diálogo y recreación para prevenir situaciones de estrés, tensión o conflictos. De PCC, se han identificado recursos existentes en tu comunidad, los cuales podrían generar conflictos y asimismo generar formas de mediación y mejorar la convivencia. De ciencia y tecnología, te orienta a utilizar aportes tecnológicos en el modo de vida de las personas para dar respuesta a retos planteados. Ahora, respondamos a las siguientes preguntas. Pregunta 1. ¿Para qué elaboraremos la infografía? ¿Para qué elaboraremos la infografía? Para comunicar a los integrantes de mi familia y comunidad sobre el buen uso de los recursos utilizados en el hogar y comunidad articulado a la convivencia saludable que debemos tener todos los integrantes de la familia. Pregunta 2. ¿Qué asuntos o temas tratará la infografía? ¿Qué asuntos o temas tratará la infografía? Tratará sobre la convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad. Pregunta 3. ¿A quién va dirigido la infografía? ¿A quién va dirigido la infografía? Estará dirigido a padres, hermanos y familiares cercanos, así como a los integrantes de la comunidad. Estimados estudiantes, no olvides tener abierto la página 79 de tu cuaderno de trabajo de comprensión lectora de quinto grado de secundaria, en donde se encuentra la infografía con título Ganadora de los Juegos Panamericanos. Infografía diseñada por Enrique Pérez. Lo puedes usar como un orientador en la construcción de tu infografía, que es tu producto final. Recuerda, observa cada detalle propuesto, los títulos, imágenes, tema, subtema, relación de los textos, así como el uso del lenguaje formal y el uso de los recursos gramaticales. Recuerda, al elaborar la infografía, se deben considerar los elementos trabajados durante las 3 sesiones anteriores. Ahora, llegó el momento de planificar nuestra infografía. Toma en cuenta las siguientes indicaciones. Decide sobre qué tema elaborarás tu infografía. En tu caso, será sobre el buen uso de los recursos de su hogar y comunidad articulado a la convivencia saludable. Busca información interesante para resumirla en pocas palabras. Esta información lo puedes extraer de matemática, de PCC y de ciencia. Selecciona fotos, dibujos, esquemas o gráficos estadísticos referidos al tema. Elabora un boceto original y cómo ubicarás la información. Utiliza distintos tipos de letras, colores y tamaños para diferenciar la información y los subtemas. Coloca imágenes relacionadas con el tema que has seleccionado, apoyado de las demás áreas. Ahora, organiza tu información seleccionada y empezamos. Estimados estudiantes, estamos cerrando la etapa de planificación y sé que todos ya han planificado su infografía sobre el buen uso de los recursos de su hogar y comunidad articulado a la convivencia saludable. Es momento ahora de iniciar la elaboración. Ahora observamos la segunda parte de la redacción de un texto, que es la primera versión. La primera versión puede ser escrita en tu cuaderno o en hojas separadas. No tiene que estar bien o mal porque es tuya y debe ser útil para ti. Puede tener errores. Al terminar, se debe analizar para decidir qué queda o qué se cambia de tu primera versión de tu texto. No te sorprendas si haces más de una versión. En esta parte, deberás incorporar la información trabajada en las demás áreas. De matemática, deberás considerar la identificación de personas en la comunidad que pueden apoyar en sus actividades cuando sea necesario. Asimismo, planificar actividades de diálogo y recreación para prevenir situaciones de estrés, tensión o conflictos. Desde PCC, considerar los recursos identificados y la manera como se debería dar un buen uso a esos recursos. Asimismo, describir en los textos propuestos las estrategias para generar consensos en la familia. De ciencia, deberás considerar el sustento de la información sobre el impacto de la ciencia y la tecnología en la vida cotidiana.
y cómo se organiza el buen uso de los recursos en nuestro entorno, con el aporte tecnológico en el modo de vida de las personas. Estimados estudiantes, el desarrollo de la primera versión de tu infografía lo podemos considerar como un tipo de boceto. Te explico a qué nos referimos con un boceto. Un boceto supone la representación en papel de una primera idea, desprovista de detalles y contenidos técnicos. El boceto incluye ciertos ajustes a dicha idea a fin de mejorar su calidad y hacerla más comprensible. Para eso se emplean diversas herramientas técnicas. Por último, el boceto se caracteriza por tener un elevado grado de precisión y calidad en todos los efectos visuales que se aprovecharán para la obra final. Cabe destacar que un boceto también puede ser un borrador de un documento escrito con palabras sueltas o frases que más adelante permitirán construir un texto desarrollado. Ahora nos toca observar el tercer elemento, que es la textualización. Estimados estudiantes, en esta parte nos corresponde observar la corrección ortográfica, gramatical, contenido, tamaño y color de letra, así como la ubicación de los gráficos. En la parte de la ortografía vamos a considerar tratar sobre los siguientes signos de puntuación: la coma y los dos puntos, la misma que nos sirve para separar expresiones, ideas y párrafos a fin de dar claridad y sentido al texto que se va a producir. La coma. La coma indica una breve pausa en la lectura. Se emplea para separar dos o más palabras o frases de la misma clase, o formen enumeración, siempre que entre ellas no figuren las conjunciones y, ni, o. Por ejemplo, tenía carros, coma, motos, coma, bicicletas y autobuses. También sirve para separar dos miembros independientes de una oración, haya o no conjunción entre ellos. Por ejemplo, los soldados saludaban, coma, la gente aplaudía, coma, y los niños no paraban de cantar. También sirve para limitar una aclaración o ampliación que se inserta en una oración. Por ejemplo, Descartes, coma, gran filósofo francés, coma, escribió muchos libros. También se emplea en las locuciones conjuntivas o adverbiales. Sea cual sea su posición, van precedidas y seguidas del signo de coma. Estas son, en efecto, es decir, de acuerdo, en fin, por consiguiente, no obstante, y otras de la misma clase. Ejemplo: dame eso, coma, es decir, si te parece bien. También se emplea en el vocativo. El vocativo se escribe seguido de coma si va al principio de la frase, precedida de coma si va al final y entre comas si va en medio. Ejemplo: Carlos, coma, ven aquí. Ven aquí, coma, Carlos. ¿Sabes, Carlos, quién reza? Los dos puntos. Se emplea en los saludos de las cartas y después de las palabras expone, súplica, declara, etc. de los escritos oficiales. Por ejemplo, estimados señores, dos puntos, por la presente le informamos. También se emplea antes de empezar una enumeración. Por ejemplo, en la tienda había, dos puntos, naranja, limones, plátanos y cocos. También antes de una cita textual. Ejemplo: fue Descartes quien dijo, puntos, pienso, luego existo. También se utiliza en los diálogos detrás de los verbos dijo, preguntó, contestó y sus sinónimos. Ejemplo: entonces el lobo preguntó, dos puntos, ¿dónde vas, Caperucita? Ahora observamos el cuarto elemento o parte para la construcción de un tipo de texto, que es la corrección. Recuerda, la corrección corresponde a la revisión de tu infografía muy minuciosamente, con el objetivo de verificar que todo esté bien. Se revisa de nuevo la información que estás incluyendo, los gráficos e imágenes, el tipo, tamaño y color de letra,
la ortografía y la gramática. Es en este momento en donde aseguras de que la infografía se adecue a la situación comunicativa. Recuerda, la infografía debe considerar los criterios propuestos en cada área trabajada durante el mes. Por ejemplo, en comunicación se debe escribir con un lenguaje claro y coherente a través de textos y representaciones gráficas organizadas lógicamente. En ciencia y tecnología y ambiente deberá argumentar las implicancias tecnológicas que permiten el cuidado de los recursos naturales para una convivencia saludable. En matemática se debe responder a formular recomendaciones para optimizar los recursos de la familia y comunidad a partir del análisis de la información cuantitativa. En DPCC va a proponer acuerdos y normas dentro de la familia para solucionar conflictos que perturben la convivencia. Estimados estudiantes, ahora te corresponde cotejar si tu infografía elaborada responde a los 5 criterios propuestos en el siguiente listado. Deberás colocar sí o no al costado de cada criterio que a continuación te iré dictando. ¿Has considerado en tu infografía 1. El título? 2. Un texto adecuado. 3. El cuerpo. 4. Fuentes de información. 5. Has organizado la siguiente información en aspectos específicos. A. Recomendaciones para optimizar los recursos de la familia y comunidad a partir del análisis de información cuantitativa. B. Las implicancias tecnológicas que permiten el cuidado de los recursos naturales para una convivencia saludable. C. Propuesta de acuerdos y normas dentro de la familia para solucionar conflictos que perturben la convivencia. 6. Integraste imágenes y textos relacionados, pero se aprecia predominio de la imagen. 7. La infografía presenta claridad y coherencia en las ideas, orden y limpieza en el trabajo. Una vez verificado tu infografía con los criterios propuestos en el listado, podrás realizar el último paso, el de presentar a tu familia la infografía sobre el buen uso de los recursos de su hogar y comunidad articulado a la convivencia saludable. Muy bien, estimados alumnos, lo estamos logrando. Ahora que estamos terminando la sesión, te pregunto, estimado estudiante, ¿qué hemos construido el día de hoy? ¿Qué se consideró para la elaboración de la infografía sobre el buen uso de los recursos de su hogar y comunidad articulado a la convivencia saludable? Comenta cuáles fueron los procesos que realizaron en esta sesión para la elaboración de la infografía. Es importante planificar antes de elaborar cualquier tipo de texto. ¿Por qué? ¿Qué habilidades pusiste en práctica? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué fases o partes debo seguir para construir una infografía? Ahora, identifica si has cumplido con los 5 criterios básicos para construir una infografía. Una vez realizado esa acción, identifica cuál de los elementos no está completo en la formulación de tu texto. Revisa, corrige o aumenta la información necesaria para que tu infografía quede lista para su exposición delante de tu familia. Organiza tu familia en un espacio apropiado de tu casa para presentar tu infografía sobre el buen uso de los recursos de su hogar y comunidad articulado a la convivencia saludable. Recuerda mantener la pausa y la coherencia al momento de presentar tu producto del mes. El propósito es lograr transmitir la información de las diversas áreas agrupada en la infografía y llegar a conclusiones entre los integrantes de tu familia sobre la manera de establecer una buena convivencia saludable. Recoge con bastante prudencia las recomendaciones brindadas por tu público. Todos estos pasos, regístrala en una hoja y archívalo en tu portafolio. Y nos despedimos hasta la próxima semana, recordándoles continuar con la protección de la salud, lavándose las manos de manera permanente. Hasta la próxima, querida familia del Perú.